Espero estén bien. Vamos a trabajar el día de hoy con asignatura técnica de medición psicológica 3. Nuestro tema, ¿verdad?, es la evaluación psicométrica en psicología infantil, metodología y aplicación de las técnicas proyectivas y psicométricas. El objetivo es determinar los procesos en evaluación psicométrica en infantes por medio de las pruebas proyectivas para especificar la metodología y el manejo en la aplicación. Es importante estas pruebas psicométricas y proyectivas en el ejercicio de nuestra profesión. Las pruebas, muchas veces las personas tienden a no creerle o a sobrecreerle. Y esa es una parte en donde nosotros los psicólogos nos interesa tener medida en cuanto vamos a darle la confiabilidad y el crédito a las pruebas. Otra forma también de observar las características de las pruebas psicométricas son alguna especie de escepticismo. Las personas tienden, y hasta los mismos colegas, a no aceptar diferentes tipos de pruebas. Este preámbulo es importante porque yo siempre trato de guiar en cuanto a que hagas tu propia investigación por cada prueba que vas a aplicar, determinar el creador de la prueba, determinar el tiempo de la prueba o las modificaciones actuales que se han hecho en dichas pruebas. Eso es importante manejar más que cualquier criterio que te acabo de exponer. La evaluación infantil requiere de mucho proceso. Uno de ellos es darte cuenta que a veces tenemos en nuestros infantes comportamientos que se pueden enmascarar y no atendemos a dichas conductas en el tiempo debido. Posteriormente, en adolescencia o en la juventud, se arrastran algunas conductas que no fueron atendidas en su tiempo. Por eso es importante tratar de educar a las personas que, aunque puedes ver niños, colaboradores, felices, con un buen estado de ánimo, también pueden tener inquietudes que no están manifiestas como el adulto cree o considera debería de ser. Dice que la evaluación infantil es una rama de la psicología que se ha desarrollado como consecuencia a las demás demandas y la necesidad de identificar, describir y explicar los comportamientos o elementos psicológicos de la niñez. Entonces, es interesante acá, dentro del concepto de psicología, ¿qué pretende la psicología como ciencia? Pues eso, describir una conducta. Y cuando hablamos de describir la conducta es qué está causando, cuáles son sus características, de explicar esas conductas, explicarla en el tiempo y en la forma, y muchas veces hasta modificar dicha conducta. Entonces, como es la rama de la psicología que tiene estos elementos para tomarlos en cuenta y aplicar una prueba psicológica, pues es conveniente entonces saber identificar un problema. Cuando nosotros identificamos un problema, es ahí cuando nosotros también identificamos las pruebas infantiles que podamos pasar. En el caso de las pruebas psicométricas proyectivas, no tenemos ningún problema, lo podemos pasar en cualquier psicopatología. Ahora bien, hay dentro, esta lámina me interesó mucho explicar, porque dentro de cualquier psicopatología, cuando nosotros decimos describir, es interesante irnos a nuestros medios necesarios. La psicometría siempre se va a auxiliar de todos los componentes de la psicología, y en este caso, insto a que cuando vayamos a describir una problemática infantil, también te vayas a nuestros manuales diagnósticos. Por ejemplo, yo quiero describir la personalidad límite. Entonces, ¿cuáles son las características?
Entonces es demandante saberle llegar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, que por ejemplo una personalidad límite tiene un desorden del estado del ánimo, se comporta fuera de los parámetros normales, etcétera. Pero también causas, como les decía, tenés que explicar y modificar. En el caso de los trastornos de la personalidad límite, comenzamos con especificar a qué componente está. Y como ya sabemos, al límite es un trastorno de personalidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros manifestar todos nuestros conocimientos psicológicos y relacionarlo con la psicometría. Muy bien, acá tenemos imágenes de niños felices, tranquilos, adaptados, pero que probablemente no están bien, ¿verdad?, de manera psicológica, y que los padres pasan por desapercibido. Algo por mencionar importante. Dentro de nuestros métodos proyectivos, en el principio los métodos proyectivos comparten el objeto de estudio con el psicoanálisis, ya que se relacionan con este en la clínica, especialmente en la etapa de hipótesis diagnóstica y en el inicio de un tratamiento, dando indicios del modo de funcionamiento psíquico de un sujeto y pautas acerca del pronóstico y la estrategia terapéutica más adecuada. Es interesante observar acerca de este método proyectivo que en el principio se dice, pero aún en la actualidad podemos ver que las personas, los especialistas en salud mental y las personas en general, tratan de relacionar lo que es el psicoanálisis, porque si recordamos dentro de ello lo necesario que hace o la importancia que tiene el psicoanálisis es la diagnóstica. Pero esta diagnóstica, por ejemplo, acá tenemos esta imagen que dentro del psicoanálisis hacía mucho uso en cuanto al sueño, ¿verdad? Y ahí tenemos los aportes de cómo las personas por medio de un sueño pueden manifestar ciertas características de una patología o ciertas características de una preocupación extrema o de que el inconsciente te está manifestando algo. Entonces, como trabajamos con el inconsciente, es por eso que se relaciona en las técnicas proyectivas, que se relaciona con el psicoanálisis. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Las técnicas proyectivas son definidas como instrumentos sensibles para relevar aspectos inconscientes de la conducta que provocan una gran variedad de respuestas subjetivas, son altamente multidimensionales y evocadoras de datos, inusualmente ricos con un mínimo conocimiento por parte del sujeto del objeto del test. Es muy importante que acá siempre vamos a tener que las pruebas proyectivas son subjetivas, pero también son parte del inconsciente de la persona que lo está realizando. Dentro del inconsciente, a la hora del ejercicio de la práctica, te vas a dar cuenta que hay personas que revelan datos bastante sustanciales, así como puede ser que el inconsciente le pase, como dice, una mala jugada a alguien y no te revele datos que sean sustanciables. Sin embargo, hay otros elementos que nosotros dentro de las pruebas proyectivas podemos valorar. Por ejemplo, el trazo de la prueba. Y el trazo de la prueba, ¿verdad?, la forma en que la persona apoya el lápiz, marca lo que se le está pidiendo. En el caso del HTP puede ser el dibujo proyectivo de la persona. Todos esos aspectos te van a revelar algo. Y tenemos afortunadamente manuales diagnósticos que a través de las investigaciones científicas se han formulado, que podemos traducirle una especie de respuesta de por qué está sucediendo el trazo intenso a la hora de proyectar en un dibujo. Entonces, las técnicas
son instrumentos sensibles de aspectos inconscientes y de respuesta subjetiva de una persona. Tenemos entonces que el inconsciente es el elemento principal en las pruebas proyectivas y hay que saberlo abordar de paciente a paciente porque, repito, tenemos allí suficientes insumos para seguir trabajando e interpretando y tratando algunas conductas sensibles en los pacientes. Significado del dibujo infantil, por ejemplo. Tanto el significado del dibujo de la familia como el significado del dibujo de la figura humana son test de los que se velan los psicólogos infantiles para poder indagar sobre diferentes cuestiones en torno al niño. Definitivamente aquí nos vamos a encontrar ciertas características. Decía anterior que algunas personas o sobreestiman la prueba o tienen escepticismo de ella. Algunas personas, como los padres de familia, hasta se burlan en cuanto a la prueba. Es más, las mismas personas, a veces adolescentes, los mismos niños, se sienten como que están haciendo algo que es de preescolar. Pero sin embargo, para nosotros los psicólogos es muy significativo. Otras personas se preguntan, ¿y cómo para qué nos va a servir la prueba? ¿Qué me están poniendo a hacer? Y así vamos a tener esas características de polo a polo, bien específicas, pero que para nosotros son muy importantes. Una vez que obtenemos las figuras, entonces vamos a encontrar el significado del dibujo. Así que no importa esas conductas, nosotros tenemos objetivos diferentes. Procesos del test proyectivo, en el caso del test de la familia. El test de la familia es una prueba de personalidad proyectiva que se administra a partir de los 5 años y hasta los 16. En ella se analiza la percepción que tiene el niño de su familia y del lugar que ocupa en ella. El test de la familia fue creado por Maurice Porot en 1952 y basado en el dibujo libre que tanto le gusta a los niños. Louis Corman en 1961 introdujo modificaciones importantes en las instrucciones que se le dan al niño. La prueba de la familia definitivamente es una prueba que nos va a dar muchos elementos de estudio, pero también el dibujo libre es uno de los instrumentos necesarios dentro de las proyecciones. Con un dibujo libre puedes crear el rapport y puedes tener ya la idea de por dónde vienen las situaciones específicas de tu paciente. El dibujo libre también es necesario para ir encontrando otras emociones que pueden estar en el inconsciente que no necesariamente pueden ser el motivo de la consulta del niño. Entonces es importante que tomemos en cuenta que cuando hagamos una prueba proyectiva, bien puedes libremente pasar precisamente un dibujo libre. Se le da al niño una hoja de papel, son las instrucciones premisas, ¿verdad? Que se encuentran con los instructivos de todos los dibujos. En este caso de la familia, le dice dibuja una familia o bien imagina una familia que te inventes y dibújala. Si el niño no entiende la propuesta, se le dice dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia y si quiere objetos y animales. Entonces, la idea aquí es que hay niños que te puedan comprender fácilmente cuando le des el indicativo de dibuja una familia, pero muchas veces hay muchas aprensiones, entonces recurrimos a otra estrategia como dibuja una familia X y puedes ponerle objetos y animales, plantas, puedes poner un río, etc. Y de esa manera vamos a lograr siempre obtener lo que queremos por medio del dibujo del niño. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Continuamos en nuestra plataforma y abriremos foro de preguntas y respuestas.